La Deporteca Nocturna, con Natalia Freire. Bienvenidas, bienvenidos a La Deporteca Nocturna, el programa de Radio Marca en el que demostramos que el deporte es y genera cultura. Os recuerdo que tenéis un correo electrónico, ladeporteca@gmail.com, y también una cuenta de Twitter, o llamadle X, @ladeporteca, donde podéis comentar y sugerir todo lo que queráis. Este programa ni ningún otro serían posibles sin los técnicos, así que muchísimas gracias a todos los compañeros técnicos que me ayudan cada día. Arrancamos ya. Himno titular, con Julio Ruiz. No me gusta que me guste el fútbol, pero ¿qué le voy a hacer? Venga Lopetegui, sonríe, Florentino paga bien, dando pena contra Holanda, casi rompo la pared, y mi colega con la mano me pide calma como Cristiano, el maldito Yo voy a pedir calma como Cristiano, pero esto no va a tener vuelta atrás, porque hoy vamos a empezar con una canción que forma parte de la banda sonora de nuestras vidas y sobre todo del fútbol. Julio Ruiz, muy buenas, ¿cómo estás? Hola, aquí estamos otra vez, otra semana más. Otra semana más aquí en Himno Titular en La Deporteca, pero tenéis cada semana, podéis escuchar, además si no es cada semana, o sea, si lleváis retraso no pasa nada porque hay podcast, o sea, que podéis coger toda la tira e ir escuchándolos poco a poco. Todos los discos son grandes, todos los podcasts que hace Julio Ruiz, donde sigue mostrando su sabiduría, su profesionalidad y su amor por un oficio que es el de periodista musical. Y yo tengo el lujo y la suerte de tenerte aquí y me vas a poner a una de mis diosas. Claro. Yo soy súper fan Sí. de Shakira. Sí, pero Shakira primero. ¿Ponemos primero a Shakira? Sí, ponme a Shakira. Vale, pues primero. te pongo a Shakira con una canción que le gusta o le gustaba porque fue banda sonora del Flechazo con Gerard Piqué. Por eso he dicho de lo de que le gusta o le gustaba. Yo he dicho que forma parte de la banda sonora de nuestras vidas. Pues porque también esta fue es la Flechazo música tuyo. No, bueno, yo a Shakira ya la amaba de antes. Luego la amé después también cuando hizo el halftime show de la Super Bowl con Jennifer López. Me pareció una de las mejores performances de la historia en 13 minutos, lo que hicieron esas dos mujeres poderosas. Pero es verdad que, claro, a mí yo escucho el Waka Waka, que es una versión, por cierto, que muchas veces hemos hablado de versiones. Es una versión de una canción africana y claro, es que este mundial se celebró en Sudáfrica. Ahí fue donde nació el flechazo, claro, entre Shakira y Piqué, como tú bien dices, pero claro, era el flechazo de España con esa Copa del Mundo que tantas veces habíamos soñado y por fin se hizo ese sueño realidad. El Arsenal subió a la red una versión distinta del Waka Waka dedicada a Kai Havertz, después de un triunfo 0-1 ante el Brentford. El jugador objeto de homenaje y al que pues creo que se le sigue dedicando esa canción, del Leverkusen al Chelsea y del Chelsea al Arsenal. Havertz, Waka Waka, Shakira. Hay que empezar de cero para tocar el cielo. Ahora vamos por todo y todos vamos por ello. Samina, mira, Sancalegua, porque esto es África. Samina, mira, Waka Waka, Samina, mira, Sancalegua, Anawa, Samina, mira, Waka Waka, Samina, mira, Sancalegua, porque esto es África. Qué grande Shakira, de verdad, es que la amo, de verdad que ella, bueno, hay muchas mujeres de la música a las que le profeso grandísimo respeto. Me parece además también que han hecho un camino arduo para llegar a donde están y todavía se les sigue cuestionando, hay que fastidiarse. Bueno, hasta aquí mi alegato feminista, pero me parece maravilloso que esta canción pues se utilice para corear a algunos futbolistas, pero sobre todo, ya te digo, que a mí los recuerdos que me trae es de ese Mundial que ganó España en el año 2010, después de haber hecho una brillantísima Eurocopa en 2008 y luego pues ya se culminó, ¿no?, aquella historia con ese Mundial en Sudáfrica. Además, qué bien, un Mundial en el continente africano y con Shakira como banda sonora. Pero sí, dime. ¿Eres fan de Shakira? Súper. Bueno, pues entonces te voy a
es que cuando surge algo y cuentas algo, va la batallita incorporada. Que me encanta. Bueno, pues verás. No te prives jamás de contar estas cosas porque es lo que más me gusta. Verás, me gusta esto, todo, pero me encanta esto. Esto tiene que ver entonces con cuando yo hacía guiones para un programa de televisión, pues fue Shakira a hacer un playback, que era lo que se hacía. Siempre ha habido programas Rocopop, Tocata, a tope, música sí, que es a quien... De hecho, se echa de menos que haya más programas con música en directo en la televisión pública. Ya hasta aquí mi alegato en defensa de la cultura en los medios públicos. Bueno, pues vino y la verdad es que yo veo a la Shakira de ahora y se me va el recuerdo a la Shakira de antes y tenía como bastante poco que ver. Bueno, pues era esa canción que estaba buscando, bueno, esa que era sorda, ciega, ¿cómo era esa canción? Sí, no la recuerdo bien, pero sí, sé cuál me dices. Pues esa fue así fue como en España empezamos a conocer lo que venía del otro lado del charco y que filmaba Shakira. Yo creo que fue la primera canción conocida de Shakira en el mercado español. Estoy mirando a ver si encuentro, pues luego los fans de Shakira van a decir, parece mentira, que no. Bueno, luego lo busco. No te preocupes. En cualquier caso, no es la única canción que me traes hoy, que me has traído el Waka Waka, pero me traes otra más. No, claro que no. Siempre hay que buscar la conexión y en este caso también ponte tú la medallita porque dijiste, oye, hay una canción dedicada a ese jugador que ha fichado el Atleti en esta temporada y que se la cantaban en el Chelsea. Bueno, lo bueno de Conor Gallagher es que ya vino con sintonía, ya vino con cántico incorporado, sí. Porque es que el día de la presentación ya le cantaron la cancioncita. Aquí en el Metropolitano, con perdón, se ha cantado, pero muy tímidamente. Sí, pero bueno, igual porque tampoco ha sido tímida también, han sido tímidas sus actuaciones. Déjate que tenga un partido de estos que destaque especialmente, ya verás cómo lo canta todo el estadio. Pero sí, con lo que ha costado hacerle un cántico a Angelito Correa, y este viene con la música incorporada. Bueno, pues esto es King vs. Cooking on Three Banners. This Girl es la canción que le dedican a Conor Gallagher los fans antes del Chelsea y ahora del Atleti. La letra de la canción tampoco es que sea así muy elaborada, o sea, es la, claro. Conor Gallagher. Lo bueno de esto es que entra la métrica, porque sí. Hay muchas veces que se organizan canciones como esa que se hizo, esa versión del Despacito, que es que no entra la métrica. No insistáis en cantarla, que no entra. Claro. Es muy difícil, o sea, las cosas tienen que rimar. Bueno, pues un trío funk australiano con Kylie Auldis, año 2009, su segundo álbum, Soul Messing, con... Hemos dicho el nombre del grupo, ¿no? Sí, Kings vs. Cooking and Three Banners. Bueno, y la canción... This Girl. Iba a decir yo que antes nos habíamos quedado en puntos suspensivos o con duda, y antes de que venga el grupo de fans y que diga, ¿cómo? No, lo había dicho bien. Sí. Ciega, sordomuda, Shakira. Es efectivamente Shakira, su cuarto álbum de 1998. Cuando era una chavalita y ya... Sí, cuando la vimos por primera vez en la tele española. Mira, fíjate, ahora ya casi es nuestra, ya no, claro. Shakira ya es nuestra. Yo la tengo ya como mía, sin duda. Esto es lo que tiene la música, ¿no? Que te acerca al mundo, te abre la mente, te hace disfrutar y relajarte como yo acabo de hacer ahora mismo contigo. De verdad, Julio, qué gusto tenerte aquí en la Deporteca. O sea, mi agradecimiento infinito. Ya sabes que no me canso de decírtelo. Y por más que te lo digo, poco te lo digo, me parece a mí. Hasta la semana que viene. Adiós, hasta luego.
Cámara y acción con Juanra Fernández. Pues es la primera semana del mes, con lo cual tenemos una cita ineludible con Juanra Fernández, que es director, guionista, escritor, bueno, nuestro hombre de cine aquí en la Deporteca. Hola, Juanra, ¿cómo estás? Hola, buenas noches, Natalia, muy bien. Oye, hace un par de semanas estuvimos hablando con Marcos Pereda en su sección literaria de El Buscavidas de Walter Tevis, que bueno, se ha reeditado ahora por la editorial Impedimenta en castellano, y estuvimos hablando de ese libro, de todo lo que se hablaba acerca del billar y claro, inevitablemente tuvimos que hablar de Paul Newman y de su interpretación de Eddie Felson en la película El Buscavidas, ¿no? Que además es que la novela de Tevis, que creo que era su debut, en cuanto la vieron en Hollywood dijeron pa'lante porque esto tiene pinta de película, y fíjate tú que se hizo una de las películas ahí en 1961 como algo además que ha quedado ya dentro de lo que es el cine oscuro, ¿no? En blanco y negro, pero también el cine deportivo, porque el billar, al fin y al cabo, es un juego y que si hay competición también es un deporte. Efectivamente, y además con esa adaptación que hizo Robert Rosen, que fue maravillosa, pues yo creo que dejó bastante bien a la novela, ¿no? Porque siempre que se hace una adaptación, ¿no?, cinematográfica de una obra literaria, bueno, en este caso funcionó mejor. Como dice Marcos Pereda, ¿no?, como decía, se mejoraron a los personajes, ¿no?, en su forma de vestir y en algunas cosas con relación a la novela, a lo mejor en su comportamiento. Pero bueno, a mí es una de mis pelis favoritas de Paul Newman, del gran Paul Newman. Fíjate, yo quería preguntarte sobre eso, porque claro, tú escribes y escribes además, bueno, haces también, aparte de escribir textos, o sea, lo que es narrativa en general, también escribes cómics, y luego, claro, los cómics ya tienes, es como lo que hacéis, ¿no?, en el cine, que vais haciendo viñeta a viñeta, ¿no?, las escenas que vais viendo en, ¿cómo se llama eso? ¿El storyboard se llama? ¿Cómo? Sí, el storyboard sería para el cine. Bueno, en cómic también se utiliza el storyboard, se hace un boceto, ¿no?, de lo que van a ser las páginas, es decir, de cómo van a ir cada viñeta en la página y cuántas viñetas van a ir, pero que sí, es muy parecido. La verdad es que son primos hermanos como género los dos, tanto literarios dentro del cómic como el cinematográfico. Claro, pero las películas tienen un límite, aunque ahora vemos películas de estas de Marvel de 3 horas y media, pero es verdad que las películas tienen un límite temporal. Entonces yo intuyo que cuando tú vas a adaptar una novela o un cómic a un guión cinematográfico, tienes que cortar muchas cosas, ¿no? Le tienes que meter la tijera a muchas cosas, y eso yo no sé cómo se las apañáis los guionistas, debe ser difícil. Más que temporal, yo diría que es económico, ¿no?, el límite que tiene. También es verdad. Cuando vas a hacer una película, pues tienes que ver que lo que dices tú ahora hay pelis de Marvel que, aparte de ser largas, son carísimas y con unos presupuestos tremendos. Pero claro, yo cuando me planteo hacer una película, cuando escribo un guión de cine, que normalmente a mí me gusta dirigir lo que yo escribo, pues ya escribo pensando en el presupuesto que va a haber después y las limitaciones que voy a tener. Cuando es para cómic es diferente, porque en el cómic es más la imaginación y el trazo del dibujante. Aunque hay veces que, por ejemplo, cuando hice Gloria Vici con Mateo Guerrero, pues yo sé que lo volví loco con tanto caballo, ¿no? Porque dibujar el caballo es duro, pero es un esfuerzo humano, no es un esfuerzo económico. Entonces, sí, esas son las limitaciones y las grandes diferencias. Bueno, ahora con la inteligencia artificial igual cuesta menos, pero no es lo mismo, claro. No, además hay una revolución tremenda desde el mundo del cómic contra la inteligencia artificial. O sea, es terrible que aparezca, y hay algunas editoriales que creo que ya han publicado algún cómic con inteligencia, o sea, hecho con inteligencia artificial, y el resultado es pésimo. Yo creo que es una estafa hacia los lectores, porque los lectores lo que quieren es encontrar el arte, ¿no?, el arte humano, y la inteligencia artificial no lo consigue. Entonces, bueno, aparte de que nos pueden dejar sin trabajo, es un insulto también, o una falta de respeto considerable hacia los.
Sí, pero es la diferencia, ¿no? Es una, en realidad es una copia. Pues es como si tú vas a comprar, o ves una obra de arte, lo que estamos hablando, y ves al lado, pues alguien que lo ha copiado. Y lo ha copiado y no le ha salido igual que al artista, evidentemente. Y eso que hay algunas copias muy buenas, pero no es lo mismo. Bueno, de todas maneras yo te había llamado hoy, porque claro, el otro día hablando del Buscavidas y escuchando algunas de las escenas del Buscavidas de la película, porque claro, nos centramos en el libro, pues yo dije, es que Paul Newman ha hecho un montón, ha interpretado un montón de personajes de deportes, de deportistas, no solamente a Eddie Felson, tanto en el Buscavidas como luego en el Color del Dinero, por los que obtuvo nominación a los Oscar, sino que es que además el deporte formaba parte de su vida porque él era piloto de coches. Se le metió el gusanillo preparándose precisamente para un personaje y estuvo pilotando prácticamente hasta el fin de sus días. Es más, se retiró de la interpretación, pero no se retiró de las pistas. No, de hecho tiene un récord Guinness, ¿no? Sí. Por haber participado en las 24 horas de Le Mans, ¿no? Con más de 70 años y haberlas terminado. O sea, es algo increíble lo de Paul Newman y los coches. Y ese acercamiento a los coches también fue a través de una película de 500 millas, me parece que fue, ¿no? Sí. Que fue el primer contacto que tuvo con los coches y ya le marcaron. Pero bueno, sí, aparte ha hecho muchísimas películas de deporte, como tú bien decías, el Buscavidas, también hizo de Rocky Graciano, ¿no? En Marcado por el Odio, incluso el futbolista, ¿no? De fútbol americano, lesionado, eso sí, lo vemos en la versión del tejado de film y retirado del campo, pero bueno, pero al fin y al cabo lo que está encarnando es un deportista, pero sin duda fue los coches, el motor lo que le marcó. Y como tú dices, tenía hasta su propia escudería, o sea que es muy curioso, la pasión que tenía por el automovilismo le llevó, o sea, además, creo que su último trabajo, según he leído en algo que has escrito tú, que es maravilloso, que está por ahí en internet, que es El indomable Paul Newman, su último trabajo dentro del cine, uno de sus últimos trabajos fue poner voz a uno de los personajes de Cars, ¿no? De la serie de Pixar, a Hudson Hornet, que además debía ser como él, ¿no? Un corredor de éxito ya retirado, pero bueno, a mí es un personaje que me gusta muchísimo y lógicamente, como yo, por desgracia, vi como primera opción la versión doblada, no sabía que había sido Paul Newman que le había puesto esa voz. Pues mira tú por dónde que Cars, de las películas de animación, es una de mis favoritas. Tengo que reconocer que me encantó. De hecho, es que la sigo viendo y me parece que ha envejecido muy bien. Y cuando la ves en versión original, claro, escuchas la voz de Paul Newman poniéndole la voz a Hudson Hornet y es estupendo. Porque, claro, te das cuenta de que, más allá de que tenga una voz que se corresponde con el personaje, es que también se habla con el peso de la sabiduría, ¿no? De la experiencia de saber lo que es competir en rallies y competir en ese tipo de competiciones automovilísticas. Pero fíjate, a mí creo que uno de los personajes que más me gustó, el de la gata sobre el tejado de The Zinc, con Elizabeth Taylor además como acompañante, sí, con unas escenas maravillosas entre los dos y todo lo que conlleva, ¿no? La obra de Tennessee Williams, mira, estamos hablando de adaptar obras al cine, creo que lo hicieron bien, que lo hizo muy bien el director a partir de esa obra de Tennessee Williams, pero le recuerdo muy bien, y de las primeras películas que vi yo así de Paul Newman, ya con la conciencia de voy a ver a Paul Newman interpretando a un deportista, Marcado por el Odio, que Marcado por el Odio se tituló Somebody Up There Likes Me, y a mí me sorprendió mucho que había una canción de David Bowie que tenía ese mismo título. Mira, suena así.
si me juntas a Paul Newman, a David Bowie y boxeo, pues yo ya soy feliz, ya no tengo ningún problema más en el día de hoy. Pero desde luego que me sorprendió muchísimo, pero hablando de la interpretación de Paul Newman, de este púgil, sí, de Rocky Graziano, de origen italiano, a mí me encantó porque es un poco la esencia, ¿no?, de las películas de boxeo, que por esa época además hubo unas cuantas, acompañando este Marcado por el Odio y de Robert Wise, pero le recuerdo como una película que dices, o sea, que esto era el boxeo en aquellos años. Es que además es curioso porque Paul Newman es otro de los personajes característicos de lo que se llamó la generación perdida, ¿no?, que fue un movimiento cinematográfico propio del periodo de posguerra, igual que en Europa estaba la Nouvelle Vague en Francia, a lo mejor después, o el hiperrealismo italiano, ¿no?, el cinema verité, todo esto que hay, claro, después de ese gran acontecimiento que fue la Segunda Guerra Mundial y que todos esos jóvenes participaron de una forma u otra, pues Paul Newman encarnó un poco en varios de sus personajes, pero ya no solo por él, sino porque era el actor de moda en ese momento y encajaba perfectamente en ese cine que fue la generación perdida. Y Rocky Graziano es como uno de esos personajes, ¿no? O todos los personajes que él encarnó, muchos de los que encarnó en ese momento, formaban parte un poco de ese estereotipo, ¿no?, de lo que es la generación perdida, de esos muchachos fracasados que se tienen que buscar la vida de alguna manera y que son, al fin y al cabo, unos buscavidas, mira, como el propio título, ¿no? Entonces yo creo que se convirtió en la imagen, ¿no?, de esa generación perdida. Yo cuando hablo con mis alumnos de este periodo siempre pongo algún ejemplo de alguna película de Paul Newman. Y le haces muy bien. Y además yo sé que a tus alumnos les encantan tus clases. Hay otras dos películas y ya te hablo de ellas ya para terminar. Una de ellas es una película en la que no encarna a un deportista, sino a un apostador. Es la película El Golpe, pero claro, se habla... No, apostador no, un estafador. En realidad sí, estafador, sino que sí, es así, es cierto. Él hace apuestas para poder ganar dinero y claro, las apuestas llevan trampa. Junto a Robert Redford, con el que ya había hecho Dos hombres y un destino. Y es una película en la que hablan todo el rato de caballos. Claro que las carreras de caballos son un deporte, pero no se ve ni un caballo en toda la película. Sin embargo, Paul Newman está genial. Como siempre, yo creo que es que no le he visto hacer ni una sola interpretación mala o regulera. Y luego hay otra. Y con Robert Redford hacía muy buen tándem, ¿eh? Sí. O sea, aquí dirigido por George Roy Hill, bueno, es una de las grandes películas de la historia del cine, ¿no? Con ese cambio, ¿no? Esos buscavidas otra vez, ¿no? Volvemos a lo mismo, aunque esta ya es de 1973, pero es muy curioso con lo bien encarnados que están los dos personajes. Y luego en esa película, que además es muy, muy divertida y es buenísimo, como dos... claro, son dos gallos en el mismo gallinero sin pisarse uno al otro, al contrario, hicieron un equipo más que una rivalidad y eso se ve también en esas dos películas, pero yo me tengo que quedar, y de verdad es que me tengo que quedar con esa, porque creo que es una de las primeras películas que vi cuando era pequeña, El Castañazo, me divertí tanto también. También de Roy Hill. Sí, porque yo creo que Roy Hill dijo, bueno, aquí estoy viendo a este que tiene ahí una vis cómica que no la hemos explotado lo suficiente. Y yo creo que El Castañazo es una de las películas de deportes más divertida y más irreverente de la historia. Más gamberra, ¿no? Sí, muy gamberra, sin duda. Porque yo me acuerdo de los hermanos Hanson, creo que se llamaban, ¿no? Los dos hermanos que eran gemelos o trillizos, ya no me acuerdo lo que eran. Pero sí que recuerdo la película que se llamaba El Castañazo, y iba sobre hockey sobre hielo, y recuerdo a Paul Newman, que era un poco el que ponía la cordura entre todos los locos del equipo. Una película muy, muy, muy salvaje y muy divertida, con escenas de deporte muy bestias, que habría que hablar de ella algún día también en concreto, ¿no, Juanra? Bueno, pues apuntamos El Castañazo para dedicarle un día al deporte más gamberro. Sí, porque además dijimos al principio de temporada que no íbamos a hablar siempre de las películas que ganaban Oscar y de las grandes interpretaciones y tal, sino que le teníamos que dedicar también ratillos a estas cosas, que pues eso, a películas como el Castañazo,
que sin duda, pues eso, son películas que a lo mejor pues no optan a ningún Oscar, pero se quedan dentro de la memoria colectiva. Yo me cuesta ahora recordar los nombres de algunos personajes, pero así solamente hablando de ella ya estoy visualizando algunas de las escenas que se te quedan grabadas, y más cuando eres una niña. Y sin duda, pues nada, lo ves y recuerdas, tienes esos recuerdos que están vinculados también a la infancia. Pues no sé si tienes algo más que aportarme sobre Paul Newman o si me pones... No, que ha sido maravilloso volver a Paul Newman, ¿no? A uno de los mejores actores de Hollywood, aunque solo tuvo 2 Oscars, estuvo nominado varias veces. Bueno, 2 Oscars, uno de ellos honorífico. Y otro, como has dicho tú, por una película de deporte, vamos, por la versión ya que dirigió años después Martin Scorsese, ¿no? De esa adaptación de la novela de Walter Tevis. Claro, pero vamos, fue la secuela, fue El color del dinero, ya con un Eddie Felson diferente al que veíamos en el Buscavidas. Y... Claro, además había pasado los años, vuelve a hacer el mismo personaje, está muy bien. Y muy bien acompañado también. Sí, y estaba Tom Cruise con él. Tom Cruise, efectivamente. Sí, sin duda. Pues nada, un placer charlar contigo. Te espero en la próxima primera semana de mes para seguir hablando de cine y deporte aquí en La Deporteca. Vale, pues un placer, ahí estaré. Un abrazo fuerte, Juanra. Hasta aquí la Deporteca de hoy. Yo me marcho ya, pero prometo volver la próxima semana con más literatura, cine y música relacionados con el deporte. Hasta la semana que viene.